Muy buenos días para todos los hermanos de la Iglesia La Mies. Hoy comenzamos una nueva semana con nuevas oportunidades. Y queremos comenzar con aquella oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también acá en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras faltas, en la misma manera como nosotros perdonamos a los que nos faltan. También líbranos de todo mal. No permitas, cuando vengan las dificultades de la vida, caer. Levántanos, porque tu reino es eterno. Tu poder, tu gloria es eterna. Gracias por esto. Queridos hermanos, en medio de una crisis como toca al mundo en el día de hoy, tenemos que preguntarnos el propósito de la crisis en el mundo que tiene Dios para con nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios a través de todas esas dificultades? Y para esto sería importante también a buscar en la palabra de Dios alguna respuesta. Porque así dice ya en la versión nueva de la Reina Valera, donde dice hermanos, en el capítulo 10 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, y por qué no también decir por Paraguay, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ustedes pueden recordar aquellos momentos difíciles de las 10 plagas que venían sobre Egipto y Faraón. El propósito, dice la palabra de Dios, que esas plagas eran muy fuertes, hasta que murieron muchos jóvenes, hijos, los primeros hijos de cada familia y animal. El plan de Dios, salvación, para que el mundo conozca que hay un Dios y que Israel salga libre. Y así se cumplió el plan de Dios. En el desierto, cuando Israel había pasado por las aguas, había pasado por momentos difíciles de no tener agua salada, y llegó el momento donde se plaguearon contra Moisés y contra toda la dirección y contra Dios. Entonces Dios les envió una plaga, las serpientes venenosas, serpientes de fuego. Miles y miles de los israelitas murieron en aquella oportunidad. Entonces Moisés clamó, el pueblo clamó, y Dios les dio la receta: levanta una serpiente de bronce sobre una asta, sobre una madera. Y lo hizo Moisés. Y mucho más tarde, en el Nuevo Testamento, cuando
Nicodemo se fue a visitarle a Jesús. Jesús le explicó, así como la crisis en el desierto, Moisés levantó una serpiente, así ahora en la crisis del mundo, del pecado del mundo, Dios va a levantar una cruz, donde su propio Hijo va a dar su vida para salvación. La crisis fue para salvación. Así que en el capítulo de Romanos, capítulo 10, donde en el verso 8 nos dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, el remedio, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que por fe se predica. La palabra de salvación por fe se predica. Aquí en el verso 10 dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay dos cosas. El corazón entregado a Dios, que proclama el remedio para la crisis hoy en día. La salvación por medio de la boca se proclama, la predicación de la fe, así como los pastores en esos días estaban proclamando la palabra de Dios por fe, para que la iglesia se edifique, la iglesia se levante. En el verso 11 al 13 del capítulo 10 de Romanos leemos lo siguiente, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Todo aquel que en él creyere. ¿Por qué? No hay diferencia entre judíos y griegos y paraguayos y alemanes, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan con la boca y en el corazón se cree. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La crisis de hoy, queridos hermanos, es un motivo que Dios pone en el mundo para que la salvación se acerque a muchas personas. Que el gobierno doblegue sus rodillas y ore a Dios. Que los más pequeños del interior del Paraguay doblen sus rodillas y oren a Dios. Hasta los no creyentes ahora vienen a los creyentes y dicen, vamos a orar, vamos a orar. Claro que ellos quieren orar para su sanidad, para que no venga el virus. Pero los creyentes oran para salvación. Es una diferencia. Como creyentes podemos responder tal vez a las siguientes preguntas que en el capítulo 10 de Romanos se nos hace. Vamos a leer. ¿Cómo pues invocan aquella gente a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente van a invocar a Jesús, a Dios, si no han creído en Él? Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Han oído los vecinos y la gente que nos rodea por medio de nuestra boca lo que creemos en el corazón? La predicación por la fe, la palabra de Dios. Tercero, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán la gente si los hermanos de la mies no predican? Eso es una pregunta muy seria. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Es decir, que no escucharon el llamado de Dios para la predicación. Entonces no se sienten llamados. Y dicen, no, nadie me envió, nadie me dijo nada. El pastor no me dijo que yo vaya a predicar. ¿Y cuántas veces en nuestros mensajes de la iglesia de la mies fue llamado la iglesia para ir a predicar el evangelio del amor y de la salvación?
¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas. Esto sí que es tremendo. Así que, hermanos, aprendamos en estos días el texto bíblico que dice: hermosos son los pies de los hermanos de la iglesia de la mies, porque han invocado al nombre del Señor, fueron llamados a predicar, se fueron a predicar la paz y las buenas nuevas de salvación. La crisis de hoy tiene un propósito: que el mundo sea salvo. Pero aquí también hay varias otras cosas que podríamos mencionar. El verso 16 y 17, no todos han obedecido a nuestro mensaje. Pero la fe, dice allí muy claramente adelante, la fe es por el oír, el verso 17. ¿Y el oír qué? Los plagueos de la gente, que la crisis, no tenemos cama en el hospital, no hay más ómnibus donde viajar, no hay más. Bueno, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos resta? ¿Qué nos resta? Lo único que nos resta, queridos hermanos, es ir y predicar. Si nosotros seguimos los capítulos siguientes, el 11, 12, hasta el 17, vamos a encontrar que nosotros estamos delante de Dios con un desafío tremendo. En el capítulo 12, por ejemplo, dice que nosotros tenemos que hacer lo siguiente: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, quien es vuestro culto racional. Nosotros no podemos ir al culto, sentarnos y decir: qué mal predicó el pastor. El pastor Classen ya pasó de años y ya no da más gusto escuchar su mensaje. Acá tenemos algo tremendo. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar y saber de que nosotros somos llamados por Dios a transformar nuestras vidas en sacrificio agradable, santo a Dios. No conformarnos con este siglo que se plaguea por todas las cosas y tiene miedo de la crisis, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Voluntad de Dios agradable y perfecta. En el capítulo 12 ahora tenemos también una lista de la renovación, que son cada uno con su don para servir a Dios. Así que en esos días cuando no podemos ir muy lejos, está muy bien que abramos la Biblia y descubramos en el capítulo 12 cuál es mi don por el cual Dios me hace responsable dentro de la iglesia, dentro de este mundo paraguayo tan hermoso que tenemos, un país tan bendecido por Dios. ¿Por qué no para salvación? Así que busquemos. Doy gracias a Dios por aquel mensaje evangelístico de ayer. Qué lindo es cuando alguien nos llama y dice: renovaos en el espíritu, en el cuerpo, en una entrega total al Señor. Así que el estudio en familia, los dones, la manera de comportamiento dentro de la iglesia. Y quiero concluir para que también la palabra de Dios nos siga acompañando en estos días con lo siguiente. Dice el apóstol Pablo
a los hermanos de la iglesia y le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el propósito de salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién quiere salvar Dios? Todo aquel que oye de nosotros el mensaje. Porque es poder de Dios. No vamos a hablar de balde. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío, al griego, a nosotros, a todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es tremendo. Por esto, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Propósito de Dios en tu vida y en esta iglesia. El Señor es grande. El poder de su palabra. Vamos a darle gracias. Gracias, Padre Celestial, por el poder de tu palabra. Que ungiendo nuestra palabra con el poder de tu Espíritu Santo, habrá frutos en el Paraguay. Habrá crisis para salvación de muchas personas que oirán que la iglesia, la mies, está proclamando el Evangelio. La iglesia está proclamando que Jesucristo es el Señor con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos con poder del Dios Todopoderoso para salvación. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén.